Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Estamos iniciando una nueva semana y casi estamos acabando contenido también de nuestra unidad. Bueno, de hecho, estamos terminando. Hoy en nuestra clase número 10, pues nos toca trabajar el tema de conductores y la ley de Gauss. Entonces, con este contenido del día de hoy hemos cubierto el contenido para el primer parcial y entonces pues ya lo podemos realizar tranquilos el jueves 24 de febrero del 2022. El examen lo vamos a realizar en el horario de laboratorio de 16:10 a 17:50 horas. ¿Estamos bien? Entonces, siempre en este Meet, por favor, el Meet de la clase. Entonces, pues vamos a ver nuestro tema. ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos viendo cómo aplicar la ley de Gauss para cuando hay un objeto con una carga distribuida? Vimos que lo que tenemos que hacer es tratar de forzar que la superficie ficticia que nosotros queramos en la que queramos crear el campo eléctrico, pues sea de tal forma de que sus líneas de campo sean paralelas en todo punto con el vector normal a la superficie. También tenemos que lograr que el campo eléctrico sea constante y que sea una figura pues, de fácil cálculo de su área superficial. Así nos evitamos la integral. Entonces, pues veamos ahora cómo es el comportamiento de los conductores con carga cuando nosotros queramos aplicar la ley de Gauss. Entonces, hoy, 21 de febrero de 2022, vamos a trabajar con ley de Gauss en conductores. A ver, pues, para poder ver cómo se comporta la ley de Gauss en un conductor, o cómo se comporta el conductor cuando nosotros queramos aplicar la ley de Gauss, lo primero que vamos a hacer es suponer que tenemos un campo eléctrico. Voy a suponer aquí que vamos a tener acá campo eléctrico. Ahí está. Pónganse que esas son las líneas de campo eléctrico, que desde nuestra perspectiva, pues las líneas de campo eléctrico están apuntando hacia la derecha, y ven que estoy suponiendo que el campo eléctrico es uniforme. Ahí existe el campo eléctrico. Ahora pensemos que nosotros tomamos un conductor. Recuerden que los conductores pues son metales principalmente. Tomamos este conductor y analicemos cómo va a ser el comportamiento de su carga, de su carga, cuando esté inmerso en el campo eléctrico. Muy bien. Recuérdense que una de las características principales de los conductores es que tiene cargas libres dentro de él. Los electrones pueden moverse libremente. Entonces, cuando este metal esté inmerso en el campo eléctrico, los electrones van a responder a ese campo eléctrico. Entonces, si nosotros tomamos ya este conductor y lo colocamos dentro del campo eléctrico, ayúdenme por favor a definir esto. ¿Qué va a pasar con las cargas negativas que estaban dentro de él? Todas esas cargas libres que estaban dentro de él, ¿se moverían en la dirección del campo eléctrico o en la dirección contraria? ¿Qué me dicen? El examen es Tal el jueves. vez en la dirección del campo eléctrico. Tal vez en la dirección del campo eléctrico. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Recuerden que el examen es el jueves, ¿no? Entonces yo esperaría que empiecen a estudiar porque si no, pues se les van a acumular los contenidos. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo de que todas las partículas de carga negativa que están aquí, los electrones, se moverían a favor del campo eléctrico o en dirección contraria? En dirección contraria, Inge. En dirección contraria, dice. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Tenemos un voto a favor del campo y otro en dirección contraria. ¿Qué dicen los demás? En la misma dirección, Inge. En la misma dirección, muy bien, va ganando la misma dirección, 2-1. ¿Dirección contraria? Dirección contraria, 2-2. Contraria, Inge. Contraria, 3-2 a favor de contraria. ¿Qué más? Sin miedo, lo peor que puede pasar es que se equivoquen, ¿no? Si se equivocan, pues estamos aprendiendo.
Miren pues, ¿se recuerdan que las líneas de campo eléctrico apuntan en la dirección en la que se mueve el campo, las cargas positivas, ¿no? Eso significa que si aquí tuviéramos cargas positivas libres, todas esas cargas libres pues empezarían a moverse aquí, a querer seguir el campo eléctrico. Pero como no se pueden mover, esas se van a quedar fijas. Lo que sí puede pasar es que las cargas negativas van a quererse mover en la dirección contraria. ¿Y por qué? Porque recuerden que dijimos que un campo eléctrico se genera cuando nosotros tenemos dos cargas. Una que es negativa y una que es positiva. Entonces, esta carga positiva que tenemos aquí está haciendo que todas las partículas de carga negativa se quieran acercar a esa carga positiva, es decir, moviéndose en contra del campo eléctrico. Como las partículas negativas sí se pueden mover, entonces todas esas partículas negativas empiezan a acomodarse únicamente de un lado de la placa, ¿sí? Dejando, por lo tanto, este lado solo cargas positivas. Entonces, yo dejo aquí, pues, cargas positivas. Por lo tanto, se dice que el conductor se ha polarizado, porque ahora tenemos dos polos con carga. Un lado que tiene carga negativa y otro que tiene carga positiva. Ahí hemos generado un efecto de polarización debido al campo eléctrico, generado porque las cargas internas a él se pueden mover. Ahora, no todas las cargas negativas que están dentro de él van a moverse aquí, sino el conductor va a reaccionar intentando generar un campo eléctrico en su interior contrario, no porque lo desee, sino por el efecto propio del campo eléctrico. Este campo eléctrico E va a hacer que un conjunto de cargas eléctricas, cargas negativas, se muevan al otro lado, generando en el interior del conductor un campo eléctrico en dirección contraria, ¿verdad? Porque ahora tengo aquí cargas positivas y aquí cargas negativas. Entonces, dentro del conductor, yo he creado un campo eléctrico en dirección contraria. En el momento en el que la magnitud de este campo eléctrico iguale a la magnitud del otro campo eléctrico, entonces ya hemos alcanzado un equilibrio que se conoce como equilibrio electrostático. Este equilibrio electrostático entonces hace que las demás cargas pues ya se queden allí donde están, allí muy, muy cómodas, tratando de mantener este campo eléctrico igualado a este de aquí. Entonces, si nosotros queremos encontrar el campo eléctrico neto dentro del conductor, tenemos que hay un campo eléctrico apuntando hacia la derecha y tenemos un campo eléctrico interno generado y dirigido hacia la izquierda. Por lo tanto, el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Siempre que un conductor esté inmerso en un campo eléctrico o tenga una carga, por lo tanto, genere el campo eléctrico, siempre en su interior se va a alcanzar el equilibrio electrostático, por el hecho de que hay cargas que se pueden mover dentro de siempre. ¿Sí? Otra cosa importante es que vemos que la carga se acomoda únicamente en su superficie. Entonces yo estoy seguro de que en los conductores pasa esto también. La carga se distribuye únicamente en su superficie. La carga siempre se va a distribuir en la superficie, tratando de alcanzar ese equilibrio electrostático. Si no hay campo eléctrico, cuando nosotros le asignamos una carga, entonces se genera un campo eléctrico externo que trata de igualar el campo eléctrico interno, haciendo o logrando un equilibrio electrostático. ¿Estamos? Pero, ojo, porque se distribuye en su superficie, en toda la superficie. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, se me ocurre una caja por aquí, a que le perforamos un agujero, entonces la superficie de la que estamos hablando sería las 6 caras, incluso aquí quitando el agujero, y la superficie interna. Toda esa carga se distribuye en toda la superficie externa que pueda tener un sol. Siempre. Otra cosa es ver qué le pasa cuando nosotros tenemos un conductor con la carga generando un campo eléctrico. Si nosotros tenemos aquí, supongamos un conductor de cualquier forma, al que le hemos asignado una carga, pues según la teoría, la carga se va a distribuir únicamente en su superficie. Pensemos que, pues, que le da una carga negativa, ¿no?
y queremos determinar qué pasa con el campo. Entonces lo que voy a hacer es tomar un pequeño diferencial de área y de acuerdo a la ley de Gauss, recuerden así, la carga interna, la carga encerrada en un sólido, dividido la constante epsilon sub 0, tiene que ser igual a la integral doble del campo multiplicado por el vector normal por el diferencial de área superficial. Entonces, si nosotros tomamos un pequeño diferencial, nosotros sabemos que solo la superficie tiene carga, interna no. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar un sólido que contenga este diferencial. Este va a ser una caja. Sí, esta cajita que yo he dibujado aquí contiene exactamente el diferencial. Entonces, la carga interna sería pues la carga de este diferencial. Entonces, aquí voy a poner pues diferencial de carga. Esta carga va a generar un campo eléctrico. Y este diferencial pues tiene un vector normal. En este caso, el campo eléctrico y el vector normal apuntan exactamente en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo formado pues es 0 y el coseno del ángulo sería 0. Dejándome entonces aquí de momento la expresión como campo por el coseno del ángulo que es 1 por el diferencial de área superficial. Ahí tengo entonces esta expresión que me define el campo eléctrico en este pedacito de carga. Pero si nosotros pasamos a dividir el diferencial de área aquí, me quedaría entonces que el diferencial de carga dividido el diferencial de área superficial sería el campo eléctrico dividido la constante, no, pero dividido no, multiplicado por la constante de permitividad del vacío. Y recuérdense que la carga dividido el área, a esta expresión se le conoce como densidad de carga. Se recuerdan que lo vimos, ¿no? En algún momento. Entonces la densidad de carga está dado por el campo eléctrico multiplicado por la permitividad del vacío. O en consecuencia, el campo eléctrico no es nada más, o se calcula en la superficie de un conductor dividiendo la densidad de carga superficial entre la constante epsilon sub 0. En esta ecuación es a la que se le conoce como campo eléctrico en la superficie de un conductor. Inge, ¿esa densidad es la misma densidad de carga lineal o es diferente? Es densidad de carga superficial. Ah, gracias. Muy bien. Sí. En la carga lineal se recuerda que solo era carga dividido longitud, pero ahora es carga dividido área. Sí. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico en la superficie de un conductor. Entonces, en base a esto que acabamos de ver, tenemos la seguridad de que el campo eléctrico dentro de un conductor siempre es 0. Siempre, siempre, siempre. Que la carga se distribuye únicamente en la superficie. Independientemente de las superficies que tenga, la carga siempre está distribuida en la superficie. Y por último, el campo eléctrico generado por un conductor con carga siempre va a quedar definido como la densidad de carga dividido la constante de permitividad del vacío. ¿Estamos? Apliquemos. Disculpe, la densidad de carga superficial es un dato que nos brindan los demás o hay una forma de calcular. Fíjese que Isaac, que le escucho un poco entrecortado. No sé si me podría repetir su pregunta, perdone. Sí, Inge, buenas tardes. Le preguntaba si la densidad de carga superficial es un dato que nos brindan en los problemas o hay que calcularlo. Depende. Algunas veces hay que calcularlo y otras veces el problema no lo va a proporcionar. Entonces vamos a tener ¿Y de variedad. qué forma se calcula? Dividiendo la carga entre el área superficial. Ok, gracias. Muy bien. A ver, pues, veamos nuestro primer ejemplo. Creo que allí me piden densidad de carga. Si no es en el siguiente. Creo que en el siguiente es, pero vamos a empezar con nuestro primer ejemplo y después vemos lo que me pregunta Isaac. Dice el problema así.
Una esfera conductora, ¿se recuerdan que el otro día estaba mostrándoles este problema por anticipado? Una esfera conductora sólida de radio de 2 centímetros tiene una carga de 8 microcoulombs. Un cascarón esférico de radio interior y exterior de 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es concéntrica con la esfera sólida y tiene una carga de menos 4 microcoulombs. Determine el campo eléctrico en R igual a 1 centímetro, R igual a 3 centímetros, R igual a 4.5 centímetros y R igual a 7 centímetros desde el centro de esta configuración de carga. Miren, pues supónganse entonces que nosotros tenemos una esfera. Y pues la voy a dibujar así. Una esfera sólida de radio de 2 centímetros. Y tiene una carga de 8 microcoulombs. Es conductora. Un cascarón esférico de radio interior y exterior de 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es concéntrico con la esfera sólida. Bueno, entonces vamos a dibujar aquí. Pero pues como va a estar envuelta, no vamos a tratar de dibujarlo de manera tridimensional, sino solo lo vamos a ver en 2 dimensiones. Intentar verlo en 2 dimensiones. Imagínense entonces que como que hemos partido a la mitad de los cascarones, ¿no? Y entonces esta es la esfera y este es el cascarón. Vamos a ponerle un poco de color. Más o menos, ¿verdad? Entonces, esta sería la esfera y este sería el cascarón. La esfera tiene una carga de 8 microcoulombs y es conductora. Entonces, 8 microcoulombs. Y el cascarón esférico tiene una carga de menos 4 microcoulombs. El problema me pide que calcule el campo eléctrico a 1 centímetro. Recordemos entonces que, vamos a poner aquí mejor, que el radio de este es de 2 centímetros, ¿no? Que este tiene un radio interno de, ¿qué era? 4. Sí, 4 centímetros. Y un radio externo de 5 centímetros. El espesor entonces es de 1 centímetro, ¿no? Eso es 1 centímetro de espesor. Calculemos entonces el campo eléctrico a 1 centímetro. Muy bien, entonces pues voy a aplicar la ley de Gauss. Recuérdense. La ley de Gauss dice que la carga contenida en un sólido, o la carga interna dividida epsilon sub 0, se calcula como la integral de superficie cerrada del producto punto entre un vector normal y el campo eléctrico por el diferencial de área superficial. Como queremos calcular el campo eléctrico en 1 centímetro, y eso tiene 2, eso significa que estaríamos calculando el campo eléctrico aquí. Y pues voy a dibujar, o vamos a fingir que tenemos aquí una esfera concéntrica a todo el sistema, que encierra a la carga que tenemos dentro de esta esfera conductora. Por lo tanto, veamos. Uno de los conceptos que vimos anteriormente es que la carga se distribuye uniformemente en su superficie, en un conductor. Como el problema me afirma de que esta es una esfera conductora, los 8 microcoulombs están distribuidos en toda la superficie de la esfera. Por lo tanto, si yo quiero hacer aquí una esfera que encierre carga interna a ese conductor, pues esa esfera no va a contener nada de carga. ¿Por qué? Porque toda la carga está en la superficie. Eso significa que la carga interna total en esa esfera, pues es 0, dividido epsilon sub 0 es 0, y eso es igual a la integral de superficie de E por el diferencial de área superficial. Para obtener un resultado de 0, pues como el área superficial sí existe, lo único que tiene que hacer 0 es el campo eléctrico. Entonces, pues por el hecho de que no hay carga eléctrica, el campo eléctrico es 0 a un radio de 1 centímetro. Ya tenemos nuestro primer ejercicio. El inciso B me pide que calcule a 3 centímetros. Bueno, y la cosa va a cambiar, porque esto tiene 2 centímetros.
y lo quieren a 3 centímetros, pues entonces significa que vamos a determinar aquí el campo eléctrico a 3 centímetros. Por lo tanto, pues yo procedería a dibujar aquí una esfera que encierre a la esfera interior. Y esta esfera ficticia que he dibujado aquí, esta sí tiene una carga interna, ¿verdad? Entonces, para el inciso B, me va a quedar que la carga interna dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada del producto punto entre el vector normal y el campo eléctrico por el diferencial de área superficial. Por lo tanto, como carga interna sí hay. La carga que contiene una esfera de 3 centímetros ficticia aquí, contiene exactamente esta carga de 8 microcoulombs. Entonces yo coloco aquí, pues 8 microcoulombs, dividido la constante epsilon sub 0. Y eso es igual, dado de que estamos encerrando una esfera, pues se cumplen las condiciones de que el campo eléctrico es 0. No, pero el campo eléctrico no es 0, que el ángulo es 0, que el campo eléctrico es perpendicular a toda la superficie y que tenemos una esfera de fácil cálculo de área superficial. Entonces aquí me queda que el campo por el área superficial es lo único que sobra. Entonces aquí el campo eléctrico estaría dado por 8 microcoulombs dividido la constante epsilon sub 0 por el área superficial. Y por ser una esfera, me quedaría 4pi por el radio, que son 3 centímetros al cuadrado. Veamos de cuánto es este campo. Me queda aquí 8 por 10 a la menos 6, dividido la constante epsilon sub 0, por 4pi, por 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y ahí tengo el campo eléctrico. Sería de 79.89 por 10 a la 6 newtons core. Sí. Ven que siempre veo este, ¿verdad? Este de acá. Inge, disculpe, ¿podría volver a decir por qué en el inciso A? Ay, ya no le escuché. Disculpe, Creo que no le estoy escuchando muy bien, Isaac. O sea, ¿me pudiera permítame un momento. Ok. repetir? Buenas tardes, 79.89 por 10 a la 6, ¿verdad? Sí, exactamente. 79.89 por 10 a la 6 newtons core. Sí. La magnitud, recuerden que siempre calculamos la magnitud, ¿no? No lo entendí muy bien, perdone. Muy bien. Miren, avancemos mientras Isaac soluciona su problema con su red. Si es que es el o tal vez dígame. ¿Y por qué el área superficial usó R igual a 4, digamos, no hubiera sido No, usé igual? 3. Ah, es 3. ¿Y por qué? Ajá. Porque como el problema quiere que determinemos el campo eléctrico a 3 centímetros, entonces lo que tengo que hacer es dibujar aquí una esfera ficticia que tenga un radio de 3 centímetros. Ah, pero porque ellos dijeron que 3, el problema dice que 3, ¿verdad? Ah, ya. Exactamente. Si me lo pidieran en la superficie, por ejemplo, entonces ya hago de 2. ¿No? Y así dependiendo de lo que el problema solicite. Miren, el 3 dice 4.5 centímetros. Entonces, 4.5 centímetros. Observen entonces que, dado de que 4.5 centímetros queda exactamente dentro de este conductor, ¿sí ven? En el centro de este conductor, ¿cuánto esperamos que sea el campo eléctrico dentro de un conductor otra vez? ¿0? 0, exactamente. Siempre dentro de un conductor, el campo eléctrico va a ser
Siempre, siempre. Ahí no hay para dónde. Por último, el problema me pide que determinemos a 7 centímetros desde el centro de esta configuración. Entonces, 7 centímetros, pues ya sale y sería una esfera que engloba a todas las esferas que ya tenemos. Entonces, ahí sí podemos localizar, porque no estamos dentro del conductor, la magnitud del campo eléctrico. Entonces, el problema dice, no, la ley de Gauss dice que la carga interna dividida la constante de epsilon sub 0 se calcula como la integral de superficie cerrada del producto punto entre el vector normal y el campo eléctrico por el diferencial de área superficial. Si hacemos cumplir las condiciones, podemos transformar esto a campo por área superficial. Como tenemos una esfera y he dibujado una esfera ficticia, pues entonces la condición se cumple. La carga interna dividido epsilon sub 0 sería igual a el campo por el área superficial. De esto entonces el campo eléctrico estaría dado por la carga interna dividido epsilon sub 0 por el área superficial. Observen entonces que la carga interna se refiere a la carga total encerrada por la superficie gaussiana que nosotros estamos dibujando. La superficie gaussiana es una esfera de 7 centímetros. ¿Cuánta carga total tiene dentro esta esfera? Pues tiene una de menos 4 microcoulombs y una de 8 microcoulombs. Si sumamos esa carga total, pues me daría un valor de 4 microcoulombs. Por lo tanto, la carga total encerrada es de 4 microcoulombs dividido en la constante de epsilon sub 0 por el área superficial. Como estamos creando una superficie gaussiana de 7 centímetros, aquí me quedaría 4pi por 7 centímetros al cuadrado. Aproximemos esta magnitud. ¿Me escucha ahora? Disculpe. Sí, ahora lo escucho mejor, Isaac. Perdone, ¿qué problema es? Disculpe. Yo le preguntaba que por qué en el inciso A el campo eléctrico es 0 si dice que la esfera conductora es sólida. Porque recuérdese de este enunciado que dijimos de que la carga se distribuye únicamente en su superficie. En la superficie. Tiene razón. Gracias. Sí, pues es como que si solo fuera un cascarón. Exactamente. Viéndolo desde el punto de vista de la carga, solo tenemos carga en la superficie. A excepción de que dijera, bueno, no es el caso, ¿verdad? Pero así como los problemas anteriores que decía que tenía una carga uniforme. Exacto. Si fuera una carga uniforme en todo el volumen, sí, entonces ahí sí ya sabríamos de que tenemos que tomar parte de esto, ¿no? Pero no podría ser un conductor, porque el conductor tiene la característica de que saca todas esas Solo en cargas. la superficie, exacto. Gracias, Inge, muy amable. No hay de qué, Isaac. Entonces, hagamos esto. Que me queda 4 por 10 a la menos 6. Dividido la constante epsilon sub 0 por 4 por pi por 7 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y ahí está. Sí, ¿verdad? 7.37 por 10 a la 18. Ahora no puede ser tan grande, ¿no? O sí, estaba bien. Me equivoqué. 15.33. Sí, lo que pasa es que yo puse 4 por 10 a la 6 y era la menos 6, ¿verdad? Ahí está mi error. Muchas gracias por avisarme. Por 10 a la 6, ahí está, tiene más sentido. Gracias. Y ahí tenemos entonces todos los campos eléctricos que el problema me pedía. A1, A3, A4.5 y A7 centímetros. ¿Me explico? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, vean, los campos eléctricos tienen la característica que cuando estamos dentro de un conductor, no pueden crearse. Hay unas teorías un poquito más avanzadas y hablan de teoría electromagnética y algo que se conocen como ondas electromagnéticas. En las ondas electromagnéticas va un campo eléctrico y un campo magnético. Las teorías electromagnéticas afirman de que si existe un campo eléctrico, tiene que haber un campo magnético, siempre. Por lo tanto, si aquí estamos hablando de que dentro de un conductor no pueden haber campos eléctricos, pues en consecuencia no pueden haber campos magnéticos.
Y esta combinación de campos eléctricos y campos magnéticos, los que conocemos como ondas electromagnéticas, permiten la generación de muchas señales, por ejemplo, la señal Wi-Fi, la señal Bluetooth, la señal de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos la oportunidad de ingresar dentro de un conductor, es decir, algo de metal, y ver nuestro celular, vamos a perder automáticamente la señal. ¿Por qué? Porque la señal es un tipo de onda electromagnética. Entonces no podría ingresar esa onda electromagnética porque todo el campo eléctrico interno se cancela debido a la superficie conductora. ¿Estamos? A ese fenómeno se le conoce como jaula de Faraday. ¿Sí? Por eso es que hay algunos casos en los que se ha visto que hay rayos que alcanzan aviones en el vuelo, pero los pasajeros no sienten absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el avión está hecho de metal y todo ese metal genera que dentro del conductor no puedan haber campos eléctricos y por lo tanto ningún tipo de fenómeno eléctrico. Los pasajeros no van a sentir absolutamente nada. ¿Estamos? Por el fenómeno que se conoce como jaula de Faraday. Sigamos entonces con los ejemplos. ¿No? A ver, el problema dice así. Una delgada placa conductora, vean, delgada, ¿sí? O sea, no me importa su grosor, conductora, cuadrada, de 5 centímetros de lado, se encuentra sobre el plano XY. Se deposita una carga total de 4 por 10 a la menos 18 coulombs sobre la placa. Determine la densidad de carga sobre la placa. El campo eléctrico justo por encima de la placa. El campo eléctrico justo por debajo de la misma. Puede suponer que la densidad de carga es uniforme. Ahí nos están diciendo que la carga es uniforme. Muy bien, entonces pues vamos a dibujar aquí nuestro plano cartesiano tridimensional. Y vamos a suponer que el eje X es este, que el eje Y es este y que el eje Z es este. Y vamos a dibujar aquí pues la placa que el problema me dice. Por acá. Por acá. Y supónganse que esta es la placa que el problema me dice, ¿no? El problema me dice que es delgada, por lo tanto podemos asumir que el grosor no es tan importante. Si no tuviéramos una caja, ¿no? De 50 centímetros de lado. Entonces voy a colocar aquí que este tiene 50 centímetros y 50 centímetros. Se le asigna una carga total de 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Entonces aquí tenemos una carga total de 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Determine la densidad de carga sobre la placa. Bueno, la densidad de carga dice, así como lo que me contáis, ¿nos da siempre la densidad? No, la densidad a veces no la van a pedir. Por ser un conductor, nosotros sabemos que la densidad de carga se calcula como el campo eléctrico dividido epsilon sub 0. ¿Sí? No, al revés. El campo eléctrico es densidad dividido epsilon sub 0. Aquí me equivoqué. La densidad de carga es igual al campo dividido epsilon sub 0. Ahí está. No me dan la densidad de carga. Pero nosotros sabemos que la densidad de carga también era la carga total dividido el área de superficie. ¿Sí? El área en el que está distribuida la superficie. Pensemos esto, por favor. ¿Cuántas superficies tiene esta placa? Inge, ¿Qué me dice? pregunta. Dígame. Pero la densidad no es la constante por el campo. Ajá. Pero en la carga... multiplicación, digamos, no. Es que esta es la densidad superficial, así. Ajá. Ah, La densidad superficial. Carga dividida a la superficial, exacto. Bueno, no, tal vez no comprendí muy bien su pregunta. Claro. En la ecuación que ¿no? La de E es igual a densidad partido constante. Y digamos, entonces, si se despeja la densidad, es campo por constante, ¿no? Ah, ya la entendí. Perdón, que yo escribí. ¿Ya?
La ecuación la siempre es así, ¿verdad? La densidad es campo constante, exacto. Ajá. Yo la escribí mal. Esa es la cosa, ¿verdad? No la había entendido, disculpe. Ahí está. No le había entendido la observación. Muchas gracias. A ver, pues, entonces la idea es que la densidad es esta, que había explicado mal. El campo por la constante, pero no tengo el campo. Pero nos tenemos que recordar que la densidad también es la carga dividido el área superficial. Por lo tanto, si yo tengo la carga y tengo el área superficial, pues puedo determinar la densidad de carga. La carga la tengo. Es 4 por 10 a la menos 8 conos. Me hace falta el área superficial. ¿Cuántas superficies tiene esta placa? ¿Qué me dicen? ¿Son dos? Dos, exactamente. Una aquí arriba y otra aquí abajo, ¿no? Es como que viéramos las hojas, las caras de una hoja de papel, ¿verdad? Tiene una adelante y tiene una atrás. Entonces, la densidad de carga, aquí sería la carga total, que son 4 por 10 a la menos 8 conos, dividido el área superficial, que es 2 veces, como son dos caras, 50 por 50. 0.5 metros al cuadrado. Y así entonces, pues ya calculé la densidad de carga. 4 por 10 a la menos 8, dividido 2 por 0.5 por 0.5. 8 por 10 a la menos 8. Muchas gracias. 8 por 10 a la menos 8. 80 por 10 a la menos 9, ¿no? Para ponerlo así. 80 nanocoulombs sobre metro cuadrado. Y ahí, entonces, pues tengo la densidad de carga. Muy fácil, ¿no? Ya respondimos el inciso A. Luego el inciso B me dice, el campo eléctrico justo por encima de la placa. Bueno, el campo eléctrico, ya vimos que se calcula, de acuerdo a la ecuación, si ahora la escribo bien, que se calcula como densidad de carga dividido epsilon sub 0. ¿Sí, verdad? La densidad de carga la tengo. La densidad de carga entonces sería de 80 nanocoulombs sobre metro cuadrado. Y la constante epsilon sub 0, pues ya sabemos cuánto es, 8.85 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 80, bueno, vamos a poner la respuesta, dividido la constante de permitividad, que me da entonces de 9035, si no estoy mal. 9035. Ingeniero, Dígame. fíjese que estaba calculando el inciso anterior y a mí me dio 8 por 10 a la 6. 8 por 10 a la 6, tal vez me equivoqué. Veremos. Vamos a ver. 4 por 10 a la menos 8. Tal vez le puse el menos 9 por ahí, me equivoqué. Y... no, sí, 80 por 10 a la menos 9. Que sería 80 por 10 a la menos 8. Perdón, 8 por 10 a la menos 8. Tal vez usted se equivocó, tal vez en lugar de 8 le puso 6, quizás. No me ocurre. Bueno, permítame. Mientras sigo poniendo la respuesta aquí, que me había salido, no, es 1035, punto, no me recuerdo eso, se me olvidó. Lo borré, creo yo, sí. El 1039 me sale ahora por la variación de los decimales. O pongámoslo así mejor. Y ahí tendríamos entonces el campo eléctrico. Pero, ojo, porque el problema no me pide la magnitud, sino el problema me pide el campo eléctrico. Cuando me hablan de campo eléctrico, ¿se recuerdan? Yo les dije que necesitamos la magnitud y la dirección. Aquí ya tengo la magnitud. ¿En qué dirección estaría el campo eléctrico? Entonces la idea sería, ¿qué le pasaría a una partícula con carga positiva que yo coloque exactamente sobre la placa? ¿Se iría para arriba o se iría para abajo? Para De arriba. arriba. Yo digo que es para arriba por el normal. Muy bien. Porque es carga positiva. Entonces, en este caso, pues yo tengo la seguridad que le puedo poner aquí la dirección moviéndose hacia arriba. Ahora, el inciso C
me pide que determine el campo eléctrico justo por encima de la placa. Entonces me quedaría aquí que el campo eléctrico es igual a la densidad de carga dividido epsilon sub 0. La densidad de carga sigue siendo 80 nanocoulombs sobre metro cuadrado. La constante epsilon sub 0 sigue siendo la misma, por lo tanto esperaríamos el mismo resultado, 9.04 por 10 a la 3 newtons coulombs. Pero, ¿qué pasaría con una carga positiva que nosotros coloquemos acá abajo de la placa? ¿Se movería hacia abajo o se movería hacia arriba? Yo digo que tal vez hacia arriba. ¿Hacia arriba? Abajo. Apoyamos Hacia abajo, sí. hacia abajo. Y sí, se va a mover hacia abajo. ¿Por qué? Porque la placa tiene carga positiva. Y si le acerco una carga positiva también, pues lo que va a querer hacer la carga es alejarse de él, ¿no? Y si está abajo, pues la única forma de alejarse es yéndose más para abajo. Entonces, la dirección aquí sería para abajo. Y así entonces calculamos los 3 incisos que el problema me pedía. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Y que para el examen. Está fácil. Sí, realmente está fácil. Pero los conceptos son importantes. Porque si yo les pongo este problema, pero nosotros no sabemos cómo se calcula la densidad del campo eléctrico, la densidad de carga en un conductor, pues nos quedamos perdidos, ¿no? Entonces siempre es importante saberse las ecuaciones y cómo podemos aplicar una fórmula. Entonces, hagamos nuestro ejemplo número 3, que creo que ya no me va a dar tiempo, pero probemos. A ver, pues, dice el problema así. Un alambre largo y recto, rodeado por un cilindro de metal, es decir, metal conductor, hueco, cuyo eje coincide con el suyo, o sea, con el del alambre, ¿verdad? No con el de ustedes, tiene una carga por unidad de longitud, lambda. Y el cilindro una carga neta por unidad de longitud, 2 lambda. Con esta información, utilice la ley de Gauss para determinar, inciso A, la carga por unidad de longitud sobre la superficie interna del cilindro. Inciso B, la carga por unidad de longitud sobre la superficie externa del cilindro. Y, inciso C, el campo eléctrico exterior al cilindro a una distancia R de su eje. Muy bien, vamos a intentar ver el problema. Dice que tenemos un cable largo. No me dice qué tan largo, pues vamos a dibujar un cable largo. Que está rodeado por un cilindro hueco. No me dice los radios. Más o menos así, ¿eh? Esto es metal y esto es un alambre largo y recto, cuya densidad de carga es lambda, es decir, esta, por aquí, la densidad de carga es igual a la carga que tiene dividido su longitud. Y este tiene una unidad de carga, el cilindro tiene una unidad de carga, una densidad de carga lineal, el total de su carga dividido longitud. Pero como me dice que es el doble de la otra, entonces yo esperaría que aquí sea 2Q dividido L, ¿verdad? Porque es el doble, ¿no? El problema entonces quiere que determinemos la carga por unidad de longitud sobre la superficie interna del cilindro. La superficie interna. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a empezar a aplicar la ley de Gauss. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a dibujar un cilindro que contenga al alambre y a la parte interna, ¿ven? A la parte interna del cilindro. ¿Y por qué un cilindro? Pues porque los cilindros tienen forma de cilindro, entonces va a ser más fácil aplicar la ley de Gauss si nosotros usamos también un cilindro. Vamos a calcular el campo eléctrico dentro, ¿sí?,
adentro de la superficie para contener la superficie exterior. Pero al dibujar este cilindro dentro, ¿sí? O adentro, después de la superficie interna, estoy dibujándolo adentro de esta parte metálica. De acuerdo a los conceptos que nosotros sabemos, ¿cuánto es el campo eléctrico dentro de un conductor? 0. 0, dije, 0. El campo eléctrico es 0. O sea, yo tengo la seguridad de que el campo eléctrico dentro va a ser 0. Pero ¿y entonces de qué me sirve eso? Bueno, entonces, si aplico la ley de Gauss me dice que la carga interna dividido epsilon sub 0 es igual a la integral de superficie cerrada de E por N por el diferencial de área superficial. Pero si el campo eléctrico es 0, entonces toda esa expresión se hace 0. Y aquí me queda que la carga interna dividido epsilon sub 0 es igual a 0. ¿Pero de qué me sirve eso? Pues analicemos lo que tenemos. Lo que me está diciendo el problema es que la carga total encerrada dentro de ese cilindro que yo dibujé es 0. ¿Y qué cargas tenemos? Pues tenemos la carga del alambre y la carga que este cilindro pueda tener en su superficie. Por lo tanto, yo podría decir aquí que tendríamos la carga del alambre más la carga interna dividido epsilon sub 0 tiene que ser 0. Si pasamos este epsilon sub 0 a dividir, pues aquí me queda que la carga del alambre tiene que ser igual al negativo de la carga interna. O, pues es lo mismo, la carga interna del cilindro tiene que ser igual al negativo de la carga del alambre. Si dividimos esto entre la longitud, es decir, si le agregamos aquí L y aquí le agrego L, esta es la densidad de carga. Esta, perdón. Es la carga del alambre dividido la longitud. Carga del alambre dividido la longitud. Por lo tanto, aquí automáticamente obtengo de que la carga interna o la densidad de carga interna del cilindro es el negativo de la densidad de carga del alambre. Y así resolvimos prácticamente el primer inciso, auxiliándonos de los conductores con carga y de la ley de Gauss. ¿Sí? El inciso B me pide la carga por unidad de longitud sobre la superficie externa del cilindro. Aquí está fácil, porque entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a dibujar ahora un cilindro que contenga la superficie del cilindro exterior. ¿Y qué hago? Pues hago lo mismo, solo que ahora el campo eléctrico sí va a ser diferente de 0. Bueno, entonces no me va a servir mucho la ley de Gauss. ¿Qué hacemos? Pues se supone que el cilindro tiene una carga total de 2Q dividido L. Entonces vamos a poner aquí que la densidad total es 2 veces la carga dividido la longitud. Pero esto tiene que ser igual a la suma de las densidades de carga de la superficie, es decir, la superficie interna dividida la superficie más la superficie externa, o la carga interna dividido la longitud más la carga externa dividido la longitud. Como la carga interna quedó como el negativo de la carga del alambre, entonces la densidad total estaría dado como la carga interna, que es menos la densidad del alambre, más la carga externa, o la densidad externa. Por lo tanto, si despejo aquí la densidad externa, me quedaría como la densidad total más la densidad del alambre. Como la densidad total es 2 veces la densidad del alambre, más la densidad del alambre, entonces me queda que la densidad exterior es 3 veces la densidad del alambre. Y aquí tengo entonces cuál es el valor de la densidad exterior. Y pues ya les robé mucho tiempo y nos miraríamos entonces el día de mañana para continuar con nuestro laboratorio, para los que llevan laboratorio. Y si no lo llevan, pues nos miraríamos el día miércoles. Les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho.